Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La segunda de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y si nosotros abrimos los diarios, vamos a ver que la mansedumbre no es una virtud que más bien brilla por su ausencia. No pareciera ser una virtud que está de moda. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede sobrevivir un manso en medio de todos los conflictos internacionales, en medio de todas las guerras, en medio de toda la agresividad? Entonces, bueno, nuevamente hay que hacer como una distinción, así como decíamos que la pobreza que el Evangelio proclama no es la carencia de medios materiales, sino que es el desprendimiento interior, es ese no dejarse dominar por la avaricia o por el deseo de las cosas materiales, sino que, por el contrario, a uno lo hace más rico, ¿no es cierto? O sea, la pobreza cristiana a uno lo hace más rico, porque alguien decía, tiene más aquel que necesita menos, ¿no? Cuanto menos cosas necesitamos, ¿no? Somos más ricos. Me encontraréis a bordo ligero de equipaje, ¿no? O sea, cuando uno está ligero de equipaje está más ágil, está más capacitado es más rico, digamos. Bueno, de la misma manera, el manso no es el que tiene jugo de tomates fríos en las venas. Vieron que hay una canción que habla así, habla de eso. Jugo de tomates fríos en las venas deberás tener. Y bueno, hay gente que sí que tiene jugo de tomate, pero no es esa lo que el Evangelio alaba. El Evangelio alaba a la persona que sabe dominarse a sí misma. Mejor el paciente que el fuerte, dice el libro de los Proverbios, y el que se conquista a sí mismo, el que se domina a sí mismo, vale más que el que conquista una ciudad. Es decir, la mansedumbre, tal como nos la enseña Jesús en el Evangelio, no consiste en la indiferencia frente a todas las cosas malas. La mansedumbre no consiste en dejar pasar las injusticias. No es eso lo que alaba el Evangelio. De hecho, a Jesús el Evangelio nos lo muestra en algunos momentos en los cuales agárrate Catalina, ¿no? Porque a mí me divierte mucho esa escena del Evangelio, me gusta y hasta me divierte porque me parece como cuando Jesús arroja a los vendedores del templo. Hay uno de los evangelios, ya no sé cuál de ellos es, pero dice que Jesús agarró unas cuerdas y trenzó un látigo. O sea, no es que le agarró un ataque de ira y no pudo soportar su ataque de ira y entonces se descontroló y entonces lo reventó. No. Los reventó, pero no. Sabiendo lo que hacía, o sea. Se tomó su tiempito. Agarró las cuerdas, tejió el latiguito de flaco, vos te vas a ir de acá, vos te vas a ir de acá. Yo no te la voy a dejar pasar, ¿no? Porque vieron que a veces algunos autores que nos atacan al cristianismo, porque dice que en realidad las virtudes cristianas son virtudes de personas débiles disfrazadas, o sea, disfrazan la debilidad, la disfrazan de virtud, es decir, como no pueden ganar un mango, entonces resulta que hablan de la pobreza. Como no son fuertes y no se animan a hacer frente a la injusticia, entonces hablan de la mansedumbre. Bueno, no es así. Jesús era rico y por nosotros se hizo pobre. ¿Para qué se hizo pobre? Para que nosotros fuéramos ricos. Jesús era todopoderoso
y se quiso desposeer de su poder. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos también ese poder de dominarnos a nosotros mismos. Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. ¿Y con qué se come esto? Los agarró a latigazos a los pibes y dice que es manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, que es la verdadera virtud, consiste precisamente en ese dominio de uno mismo. Y el dominio de uno mismo es el que le va a decir a uno, mira, ahora te la tenés que bancar, ahora se la va a tener que bancar él. Ahora te van a tener que bancar a vos. ¿Por qué? Porque la mansedumbre lleva precisamente a ser, digamos, es una manera de ser fuertes, empezando por el dominio de uno mismo. Esa fuerza intransigente y serena que acaba por triunfar sobre todas las violencias es el dominio de sí mismo. Pues así como los pobres, según el Evangelio, son los verdaderos ricos, los mansos son los verdaderos fuertes. Cuídate de la ira del manso, dice, hay un dicho que dice así. Fulanito de tal, viste, che, qué raro, viste, este tipo que está tan calladito, este tipo se la bancaba y un día los reventó a todos. Sí, cuídate de la ira del manso. O sea, porque el manso es el que se la banca, pero hay un momento en el que el tipo dice, mira, ahora ya no corresponde que me la banque, ahora corresponde que te cante las 40 y ahora corresponde que te ponga en tu lugar y ahora corresponde que te ponga trabas a toda esa injusticia que estás realizando. O sea, por tanto, la mansedumbre cristiana no es indiferencia ante el mal. El Señor también también nos dice, ¿no? O sea, tenemos que reaccionar frente a aquellos que no hacen las cosas bien, ¿no? Bueno, pero evidentemente tenemos que hacerlo dominando nuestros propios actos, ¿no? Existe, por tanto, esa cólera, podemos decir, legítima, ¿no? Pero bueno, habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede cuando nosotros perdemos el control de nosotros mismos es que nos dejamos llevar, podríamos decir, por un impulso que es medio ciego. A mí, por ejemplo, yo a veces me doy bronca a mí mismo, o sea, me da bronca, ¿no? No era un post, no sé de dónde había salido esto, alguien que decía, justo a mí me tocó ser yo, decía, ¿no? Y entonces uno dice, por ejemplo, dice, pero ¿por qué idiota? ¿Cómo no me di cuenta que tenía esta reunión a las 5 de la tarde? Esto me pasó ayer, exactamente ayer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo anoté en su momento? ¿Por qué? Soy un idiota. O sea, entonces uno se enoja con uno mismo, por ejemplo, porque no lo puede evitar, ¿no? O sea, es inevitable enojarse con uno mismo a veces. Y entonces uno se autocastiga, qué sé yo, en fin, son estas cosas raras, ¿no? Miren lo que dice acá Shebrot. Dice, es demasiado evidente que los arrebatos de cólera, lejos de ser una demostración de fuerza, son simplemente signos de debilidad. La rabieta del niño pequeño que no obtiene lo que desea, o las frenéticas impaciencias del viejo que no soporta sus achaques, son otras tantas confesiones de debilidad, ¿no? Ya se me volvió a caer otra vez la manteca encima de la camisa que acabo de sacar, que me la acabo de poner, ¿no? Entonces uno dice, idiota. Bueno, entonces las propias incapacidades, ¿no es cierto?, a uno lo ponen mal. Y uno pierde la paz por eso, ¿no? Dice, pero a un adulto se les parece, si basta una contradicción, incluso cortés, una reflexión inofensiva, malinterpretada, o simplemente un ligero accidente para hacerle perder el dominio de sí mismo. Por ejemplo, sonó el timbre. Es una cosa tan sencilla como que suena el timbre y dice, ¿quién es el idiota que se le ocurre llamar ahora, justo ahora, en este momento en el que yo estaba por ir a dormir la siesta, por ejemplo? Y uno pierde el dominio de sí mismo por el pibe que tocó el timbre, que no está haciendo ninguna cosa tremenda, ¿no? Me tocó el timbre. Los desaguisados de la cólera son incontables. Los accesos de mal humor entre los esposos, fíjense, escuchen esto bien, los accesos de mal humor entre los esposos destruyen su mutua confianza y les condenan a vivir continuamente alerta.
Chan. ¿Y cómo va a reaccionar ahora? Porque el otro día le dije una pavada y mirá cómo reaccionó. Y el otro día me dijo una tontería y reaccioné y lo mandé a freír churros. O le puse una cara, porque a veces la cólera o la ira, ¿no es cierto?, no se manifiestan necesariamente en un portazo o en mandarlos a freír churros. No, simplemente la cara. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, la cara de Giorgia Meloni cuando se encuentra con algún político que no le gusta? Unas caras divertidísimas, a mí me copa. Es muy elocuente, ¿no? Porque hay cosas que no se dicen con palabras, se dicen con un gesto, se dicen con, ¿no? A mí me divierten. O, por ejemplo, me acuerdo una que me pasó a mí hace muchos años, estaba en una oficina, yo tendría 20 años, el milenio pasado, por supuesto. Entonces, estaba un poquito nervioso, por distintos motivos. Por ejemplo, una cosa era que a mí nunca me gustó la contabilidad y mi trabajo era la contabilidad. Precisamente era el único lugar donde me contrataban y me daban unos mangos haciendo contabilidad. Bueno, entonces es la primera cosa que no me gustaba. Segunda cosa, en esa casa iba gente grande que los jefes recibían, y uno era el pichi que tenía que abrir la puerta, atender el teléfono, servirle el café a los amigos del jefe. Entonces ya estaba hinchado. Y además, todo el tiempo te estaban corrigiendo lo que no hacías bien, ya estaba re podrido. Entonces, en un momento determinado, oigo que alguien pronuncia mi nombre. Y yo no sé qué sucedió en mi interior, que me molestó. Pero el tipo me miró, yo no había dicho nada, me miró y me dice, si te vas a poner así, mejor no te digo nada. No me acuerdo bien qué era, pero sin duda hay modos de reaccionar que no son con palabras, pero pueden ser violentos y pueden ser falta de eso, de mansedumbre. Bueno, entonces dice la irascibilidad, los accesos de mal humor entre los esposos destruyen su mutua confianza y les condena a vivir constantemente alerta. Hace unos años leí una cosa en un libro, una frase que hablaba de la ley de las repercusiones amplificadas. Entonces, ustedes imagínense que están dos personas hablando de un tema y tienen opiniones distintas. Entonces, una de las personas le dice, le lleva la contra, dice otra cosa distinta. Y entonces la otra persona no le gusta mucho y empieza a levantar un poquito la voz, y el otro le dice, no me levantes la voz. Y entonces el otro le dice, no te estoy levantando la voz. Sí me estás levantando la voz, no te estoy levantando. Esas son las repercusiones amplificadas, es decir, no se sabe quién empezó, quién levantó el primer decibel, no se sabe quién lo levantó. El otro le levantó, no sé, le multiplicó la apuesta. Y entonces, y entonces, ¿qué pasa? Y nada, se arman unos bodrios infernales porque cada uno piensa que el otro le levantó la voz. No me faltes el respeto, no me interrumpas. ¿Vieron la cantidad en los matrimonios especialmente? No exclusivamente, ¿no? Pero especialmente, me dejas hablar, me dejas terminar, no me interrumpas. Y cuando la otra persona empieza a hablar, el otro le interrumpe el triple de lo que le había interrumpido anterior. Es una tortura. La ley de las repercusiones amplificadas. También existe del otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, un gesto de cariño y también lleva a otro gesto de cariño, ¿no es cierto? Cuando uno recibe alguna, no sé, volvamos al timbre que suena, ¿no es cierto? Vieron que cuando hay varias personas, por ejemplo, están desayunando, no suena el timbre, entonces se empiezan a oír por abajo de la mesa los pasos, o sea, los pies que empiezan a moverse en ademán de levantarse, nadie se levanta.
Claro, cuando el que se levantó primero realmente se levantó, uno le agradece, ¿no? Me acuerdo que en una residencia de estudiantes, en la que yo vivía, había un tipo que se la pasaba haciéndole tostadas al resto de los que estaban ahí al lado. O sea, y el tipo la verdad, daban ganas, digamos, de hacerle algún favor, ¿no? Bueno, qué bueno que ahora tengo la oportunidad de hacerte un favor, porque vos te la pasás dándonos, como las madres que ustedes le dan de comer a todos sus hijos, siempre son las últimas. Bueno, ese tipo de cosas, así como están las repercusiones amplificadas malas, también están las repercusiones amplificadas buenas, ¿no? También existen eso. Una sonrisa lleva a otra sonrisa, un acto de servicio lleva a otro acto de servicio. La irascibilidad no es menos perjudicial para la autoridad de los padres. El niño comprueba muy pronto que sitúa en plano de inferioridad a sus educadores cuando les priva de su sangre fría. Me acuerdo, hace también muchos años estaba en San Nicolás, estaba hablando con una señora, estábamos en el comedor y había una mesa con una madera pulida. Entonces la señora esta estaba con su bebé, su chiqui, no sé si era tan bebé, no sé hasta qué edad se le llama bebé, pero tendría 2 años el chico. Y entonces claro, la madre estaba hablando con el cura y el chico quería la atención, o sea, quería la atención de su madre. Entonces había un vaso, había un vaso ahí sobre la mesa y el chico agarraba y jugaba con el vaso. Entonces la madre le agarraba la mano para que el chico no moviera el vaso, no rayara la mesa. El chico se quedaba y después, unos segundos después, volvía a agarrar el vaso, volvía a seguir insistiendo, volvía a intentar conquistar la atención de su madre. La madre volvía a agarrar. Bueno, y había momentos en los que el chico agarraba el vaso así y miraba de reojo a la madre, ¿no? Como diciendo, en algún momento te lo voy a sacar, en algún momento te voy a conseguir que me des bolilla a mí y vas a perder la paciencia, ¿no? Porque los chicos parece que no, pero son más vivos que el hambre. Bueno, los chicos también, los hijos también se dan cuenta de cuando los padres pierden el control. Les encanta que los padres pierdan el control porque ahí los dominan ellos, son ellos los que dominan. En el momento en el que el padre perdió el dominio, el hijo ya lo tiene en sus manos. O el nieto, da igual. La relación es diferente, pero por todas partes la irritabilidad engendra inacabables disputas que envenenan las relaciones sociales. La cólera no aprovecha ni siquiera a quien a ella se entrega. Fíjense, o sea, porque no le hace bien a la persona agredida, pero tampoco le hace bien al agresor. La persona que entra en cólera dice, al serenarse se siente humillada y poco a poco se agría y desconfía de sí misma. Si es religioso, su pesar se transforma en remordimiento, pues ha desmentido la fe que profesa. Esto nos pasa con todas las virtudes o con todos los vicios, ¿no es cierto? O sea, una vez que metimos la pata decimos, uy, qué salame que soy, qué idiota. Y entonces uno realmente dice, ¿por qué soy tan poco coherente? ¿Por qué predico este tema y después no lo vivo, ¿no? Entonces las broncas producen también eso, ¿no? No sabemos hasta qué punto pueden desviar de la religión el mal humor de un sacerdote, la susceptibilidad de una persona piadosa o el mal carácter de un católico practicante. En ese terreno los curas tenemos una responsabilidad grosa, ¿no? Hay un libro muy simpático que se llama Vasija de Barro, y es un sacerdote que escribe, ¿no? Es como diciendo, bueno, nosotros tenemos este tesoro, pero lo tenemos en vasijas de barro, ¿no? Le dice San Pablo. Tenemos un tesoro que es el sacerdocio, pero lo tenemos encerrado en el ser de carne y hueso que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Qué responsabilidad, por ejemplo,
el modo en que tratamos a los monaguillos. Dice, ¿no? Porque claro, el monaguillo no sabe lo que es el sacerdocio, conoce al cura al que le ayuda. Si el cura tiene mal humor, yo me acuerdo, estando ya en Roma, yo ya tenía mis 25 años, y le fui a ayudar a un cura a arreglarse el alba. El alba es esa cosa larga, blanca, que cuelga, que hay que no se la ata con el cinturón. Bueno, entonces nos habían enseñado que había que ayudarlo, que tiene que quedar prolijo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tenía el alba, la verdad es que la tenía mal puesta, entonces intenté ayudar y el cura se puso de mal humor. Yo en ese momento no le dije nada, no por virtud, sino porque no me animé a decirle nada. Era un cura viejo ya. Pero les aseguro que todavía me acuerdo del carácter podrido que tenía el cura ese. Hace 50 años de esto, 40 años, y todavía me acuerdo del carácter podrido. Yo de vez en cuando, ¿saben? Con falta de mesura. Si me lo vuelvo a encontrar, le digo, cura, arréglese usted el alba, no venga a pedir ayuda, arréglesela usted como le guste, escuche muchas. Les estoy dando ejemplos prácticos de lo que no hay que hacer, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? No sabemos hasta qué punto pueden desviar de la religión el mal humor de un sacerdote, la susceptibilidad de una persona piadosa o el mal carácter de un católico practicante. Esto es tremendo lo que viene a decir. El cristiano irascible no encuentra refugio en la oración, pues en ella no hace más que rumiar sus agravios. Ahora les cuento una de San José María que era muy divertida. Se ve que don Álvaro, que para los que no conocen, fue su confesor durante muchos años, Álvaro del Portillo, y además él era... San José María le pedía que lo corrigiera cuando hacía las cosas mal. Y entonces parece ser que hubo una oportunidad en que realmente lo corrigió. Y entonces el corregido va al sagrario y le dice al Señor en el sagrario, Álvaro es injusto, dice. Y después sigue rezando y dice, no, en realidad tiene razón en lo que me dijo, por esto. Y después pasaba otro ratito más y dice, no, pero en realidad es injusto. Yo me acuerdo que una vez estaba esperando el 59, era temprano, eran las 7 y algo de la mañana, tenía que ir a celebrar misa, y el 59 no venía. ¿Vieron que no sé si ustedes, bueno, el 59 tarda 20 minutos en venir, cuando vienen 4 seguidos. Yo vivo en la subida del 59, o sea, cuando yo intento sacar el auto, vienen los 4 59 juntos. Después pasan otros 20 minutos, no pasa ninguno, pero bueno, 4 juntos. Y entonces también me pasó lo mismo, o sea, no había nada de tráfico, no había nada, entonces, y pasaban los minutos y el 59 no venía, y yo digo, pero este tipo el colectivo es un idiota. No, bueno, debe haber pasado algo, y yo, bueno, Tomás, aprovechá, rezá por esta intención que te importa, pero este tipo es un idiota, o sea. No, les aseguro, para manejar igual, manejando igual. La próxima vez que se me cruce un auto lo voy a ofrecer por la intención de no sé qué, no sé. Y la próxima vez, a los 3 segundos, se cruzó otro auto y dice, no, tremendo. La sabiduría de los mansos consiste en empezar por donde se ven obligados a concluir los violentos. O sea, cuando uno se zarpó y se dio cuenta, bueno, qué sé yo, tiene que pedir perdón, tiene que volver a tomar las riendas de la propia vida. Y bueno, las personas que son mansas son personas que empiezan por ahí. Es decir, tienen esa, no porque tengan jugo de tomate, sino porque han trabajado, ¿no? Se han ejercitado. Como la humildad, dice, el imperio sobre uno mismo es fácil desde el momento en que nos ponemos en presencia de Dios.
ponerse en presencia de Dios. Ahí tenemos una manera, creo que esa es la manera de mantenerse bien sobre los propios estribos, ¿no? El imperio sobre uno mismo es fácil desde el momento en que nos ponemos en presencia de Dios. Delante de Dios, las contrariedades que íbamos a agrandar recuperan sus íntimas proporciones. Gran parte de lo que nos pasa a nosotros con la cólera es que magnificamos algo que es una cosa que no es tan grave, ¿no? Tenemos una especie, ¿no? El ser humano tiene como una especie de complejo de víctima, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué llueve justo hoy que yo tenía un partido de tenis? ¿Por qué a mí me pasan todas, ¿no? Entonces uno magnifica una cosa, una estupidez, una pavada, y entonces la agranda, y entonces salta en cólera, ¿no? Por cosas así. En la presencia de Dios, las contrariedades que íbamos a agrandar recuperan sus proporciones. Nos tomamos tiempo en lugar de reaccionar bruscamente. Nos concedemos el plazo necesario para ver venir la tempestad y a menudo para encontrar también los medios para desviarla. Bueno, está bueno conocerse también a uno mismo. El conocimiento de uno mismo hace que también podamos ver venir la cosa, ¿no? San Francisco de Sales hablaba de que la ira es como la serpiente, tiene la rapidez de la serpiente. O sea, a veces uno dice, bueno, si hay un agujerito en la pared y la serpiente se asoma, alguien puede pensar, en cuanto asome la cabeza, le corto la cabeza. Y entonces decía San Francisco de Sales, en cuanto a la serpiente metió la cabeza, ya metió el cuerpo entero, porque es rapidísima. Y la cólera también, uno dice, bueno, voy a enojarme, pero medidamente. Voy a enojarme un cachitito y después la corto. Y es una cosa de locos, como uno se le sube la mostaza, pero de una manera asombrosa. Y uno quiere un poquito, ¿no? ¡Bum! Sale el volcán de adentro, ¿no? Acá dice otra cosa también muy interesante. La cólera debilita nuestros argumentos más sólidos. Hay veces que tenemos argumentos para dar a las personas, a veces nos contradicen y entonces nosotros todavía nos quedan argumentos, pero como no queremos del resultado inmediato, entonces le decimos, no podés estar diciendo lo que decís. ¿Por qué no? Porque es distinto lo que vos pensás. Y entonces eso a veces le queremos ganar al otro con el volumen de voz o agrediéndolo o cantándole un retruco que no sirve porque no. Dice, la victoria de los mansos consiste en dominarse lo bastante como para defenderse sin vengarse. Esto me gusta, me parece bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay maneras, si alguien te ataca, hay maneras de defenderte sin hacerle daño al otro, sin tirarle encima su propio error. Mucha gente dice que la mejor defensa es un buen ataque. Quizás en el fútbol sea cierto, pero en las relaciones humanas no es así. En las relaciones humanas no es así. Y de esto vamos a hablar después, ¿no? Porque esta bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y entonces de este temita, poseerán la tierra, vamos a hablar en la próxima meditación. Y ahí lo voy a citar también a San Francisco de Sales, que era una persona que tenía un caracteracho, se ve que tenía un carácter muy fuerte, pero que lo suelen llamar el santo de la amabilidad y de la dulzura, porque un hombre que realmente consiguió vencerse a sí mismo, ¿no es cierto? Porque consiguió tener ese dominio, ¿no? De su propio carácter. Pidámosle al Señor que nos ayude, ¿no? Precisamente a esto, a saber venir la cosa, a conocernos y a estar también un poco prevenidos, ¿no? Para no pretender eso, dominar, enojarnos solo un poquito, porque
porque tiene sus serios riesgos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.